Hermanos, antes de dar inicio y gracias, hermano, poder comenzar con la palabra que el día de hoy traigo, quiero que podamos poner un poco en perspectiva este mes, lo que estamos celebrando este mes, lo que nos han ido contando acerca de la Biblia, lo que hemos entendido un poco. Y es que quiero darle unos datos importantes sobre la Biblia como parte de la introducción. Y hermanos, si tú eres de los que les gusta anotar, si tú eres de los que traen su cuadernito y se prepara anotando con algunos datos que te puedes llevar para la semana para reflexionar, yo te pido que vayas anotando. Fíjate que la Biblia actualmente se ha reproducido más de 3.900 millones de veces. Es el libro que más se ha reproducido en toda la historia. Y esto es porque la Biblia es vigente, ¿no? Hace algunos años, hace algún tiempo, un filósofo declaró y dijo: no me preocupo más porque seguramente en 100 años esta creencia del cristianismo y esta Biblia van a ser obsoletas, ¿no? Cuando yo leí este punto, me puse a reflexionar, y era un filósofo francés. Cuando pasaron los 100 años, la Biblia se reproducía mucho más que en el tiempo que él lo dijo. Y no solo esto, sino que la Biblia costaba, o en ese momento se encontraron más bien algunos manuscritos que se vendieron en millones de dólares, mientras su libro solamente se vendía en 15 centavos. Y es que con estos datos es justo lo que es la Biblia siendo vigente, siendo esta palabra que inspira, siendo este legado que Dios nos dejó. La Biblia es sin duda uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad, centro de inspiración. Según la descripción de Warren Keller, es el libro de libros y no cabe duda que es destacada como el libro más grande de todos los libros en la humanidad. Ahí tenía una presentación, no sé si se alcanza a ver. Sí, muchas gracias. Voy a estar apoyándome con algunas imágenes y con algunas cosas en las pantallas que me van a hacer favor de proyectar. Entonces ahí también, para que estén atentos, por favor. Y es que cuando nosotros nos ponemos a ver en perspectiva cada uno de los libros y cada uno de los que contienen, vemos la importancia y vemos y conocemos hoy en día la riqueza que contiene cada una de estas palabras. Pero no somos o no fuimos o no hemos sido los únicos que nos hemos dado cuenta de esto. En el pasado, al momento de poder leerla, de poder estudiarla, también se dieron cuenta de esto. Y es que ¿no? dice justamente la palabra que todo podrá pasar, pero su palabra, pero su escritura, pero lo que nos dejó siempre permanecerá en nosotros. Bueno, Juan se enfrentó con un dilema cuando él empezó con este evangelio que él nos deja. Y es que al principio de escribirlo, él se encuentra con decir: ¿y dónde empiezo? ¿Y qué les digo? ¿Cómo cuento lo que yo he vivido? ¿Cómo doy testimonio de aquello que yo sé el día de hoy, que es Jesús en nuestra vida? ¿Cómo es que yo voy a empezar a contar aquello que he vivido? Y creo que no encontró un mejor inicio en su libro. Si ustedes leen Juan 1, en el capítulo y versículo 1 dice: en el principio era Él, el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
¿Qué mejor inicio para un evangelio que comenzar por el principio, verdad? ¿Qué mejor introducción que dirigirse a la médula, hacia donde todo inicia? Y es que Juan nos transporta justamente a entender que todo fue hecho gracias a la palabra de Dios. Bueno, la Biblia es Dios tratando de comunicarse con el hombre. En otras palabras, es palabra de Dios para la humanidad. Si gustan acompañarme a 2 de Timoteo. Capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el fin de la Biblia, que tú y yo podamos ser inspirados, podamos ser redarguidos, para ser corregidos, para ser instruidos en justicia, para que al final todo hombre que le pertenecemos a Dios, toda mujer que le pertenece a Dios, pueda ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el principio que nos deja Dios como tal de qué es la Biblia. Y partiendo de este principio, ¿cómo podemos entender la Biblia? Pues entendemos que es un libro histórico porque contiene datos sumamente importantes. Como un libro literario, contiene diferentes tipos de literatura, narrativa, poesía y prosa en su mayoría. Pero como un libro inspirador, como un libro que es inspirado por Dios, contiene una verdad única de su amor por su creación, la cual reconforta y transforma, que es narrada a través de cada una de sus páginas. Y esa es una verdad absoluta, que es la búsqueda de Dios por relacionarse con nosotros. Eso es el contenido de lo que tú puedes tener en tu Biblia. Cuando tú lees, cuando tú escudriñas, cuando tú estudias la Biblia, no encuentras más que un Dios amoroso, que un Dios perfecto, que un Dios de verdad, buscando y yendo a través de su propia creación. Aunque pareciera diferente, los protagonistas de cada una de las historias o narraciones que contiene la Biblia no son los hombres y mujeres de los que nos platica. Me refiero, por ejemplo, al libro de Génesis, que nos habla de Adán y Eva, que nos habla de Caín y Abel, que nos hablan de Abraham, de Jacob. No es ellos los protagonistas, sino es Dios hablándonos del cumplimiento de sus promesas. Es Dios hablándonos de su creación. Es Dios hablándonos de cómo está haciendo cada una de las cosas. En el Éxodo, no, aunque nos habla de Moisés y del pueblo hebreo, no son ellos los protagonistas. Es Dios cumpliendo su promesa. Es Dios liberando a su pueblo. Es Dios haciendo cosas increíbles para su pueblo, ¿no? Aunque cuando leemos Daniel, creemos que el protagonista de esta historia es Daniel, porque nos narra a un hombre de fe, porque nos narra a una persona obediente, constante, que continuamente está haciendo la voluntad del Padre. Él no es el protagonista. Es Dios bendiciendo aún a través de los problemas. Es Dios bendiciendo y siendo confiable a pesar de las circunstancias. Cada uno de los libros que pareciera que nos están narrando hombres y mujeres haciendo cosas extraordinarias, no son ellos los protagonistas, sino es Dios haciendo cosas extraordinarias, pero para acercarse a su pueblo, para acercarse a su gente, utilizando personas para poder llegar a cada hombre y mujer de su pueblo. Es un libro que trata de Dios en su totalidad, haciendo y buscando un plan
que dirige Él mismo, haciéndose carne y entregándose por nuestra salvación. Y esta historia no culmina allí, sino que todavía nos promete vida y vida en abundancia. Esta es la historia general de lo que tú puedes encontrar en tu Biblia. Este es el punto medular. Cuando nosotros leamos la Biblia, no nos enfoquemos en los personajes. No es buscar a Pablo y a ver qué hizo y a ver si yo puedo llegar a ser como Pablo. No, la Biblia nos dice, seamos como Jesús, seamos como Dios, busquemos lo que Dios está haciendo para acercarse a nosotros. Eso es lo que va a transmitirnos a cada uno de nosotros la Biblia. ¿Cómo está conformada la Biblia, hermano, hermana? La Biblia es un compendio de libros narrados de la historia del antiguo pueblo de Israel. Esta palabra, compendio de libros, o Biblia más bien, proviene de la raíz que significa libros, conjunto de libros o simplemente documento escrito, que antiguamente era referido para los documentos en papiro, que era un papel fabricado con una planta egipcia. Escrituras o sagradas escrituras son términos que los escritores del Nuevo Testamento emplean para referirse a los escritos del Antiguo Testamento o a cualquier parte de este Antiguo Testamento. Testamento en el lenguaje corriente es la última voluntad de una persona en la que ésta dispone de sus bienes o la aclaración de dejar su herencia o legado. Y allí el sentido que toma la Biblia, lo toma para referirse al legado dejado por los ancestros que describen el pacto, haciéndose también un nuevo pacto y un viejo pacto. Ahí en Génesis 6, si gustan buscarlo, Génesis 6, versículo 18. Dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Lo que les comentaba anteriormente es Dios cumpliendo su promesa, Dios haciendo un pacto, Dios dejándonos una heredad, un legado. Es Dios haciendo algo por su propia creación. En el Antiguo Testamento está escrito originalmente en hebreo. Cada una de las partes originales que encontramos en el Antiguo Testamento es normalmente todo en hebreo, pues es el idioma con el que se expresaba el pueblo judío. Sin embargo, algunos de los libros o fracciones de los libros como Daniel, Esdras y Jeremías, también encontramos textos escritos en arameo, que es una lengua emparentada con el hebreo. Y el Nuevo Testamento se escribió en su totalidad en griego kione. Kione era una lengua común que se utilizaba en el griego como lenguaje corriente, por decirlo de alguna manera, con el que los que no eran griegos de nacimiento se expresaban, que era una conjunción, un conjunto de combinaciones entre el griego con dichos en arameo y con algunas palabras en hebreo. Es así como está escrito mayormente el Nuevo Testamento. Era un idioma cotidiano con el que normalmente se escribía, aunque se hablaba en arameo. Nosotros cuando encontramos, o más bien, ¿no?, los historiadores y los arqueólogos cuando encuentran vestigios de estos primeros escritos, los encuentran principalmente en arameo. Es importante también mencionar que las ciencias que más han ayudado para demostrar la validez histórica y verídica de la Biblia es la arqueología. Este es un punto bien importante porque a veces nosotros como cristianos nos limitamos a creer que todo lo vamos a hacer por fe, que todo se va a creer por fe. Sí, eso es una realidad para nosotros, pero también hay argumentos con los que nosotros científicamente podemos sostener que nuestra fe también proviene aquí, ¿no? Y esto me encanta porque Dios mismo nos dice: ¿sabes qué? Me vas a amar con todo tu corazón, sí, pero también con toda tu mente, porque yo necesito que tú seas racional.
Y que cuando defiendas la fe y cuando tengas que predicarle a alguien que te diga con elementos, con temas, con puntos sobre tu fe, tú sepas argumentar y que sepas que históricamente hay vestigios que le dan credibilidad a los hechos en la Biblia. Que se han encontrado cosas en la arqueología que demuestran que la Biblia, lo que narra, es cierto, que nada es fantasía, que nada se inventó, que no viene nada más a jugarse o a sostenerse a través de figuras literarias. No, hay cosas en la Biblia que están sustentadas históricamente y arqueológicamente. Y este es un punto bien importante que le da un refuerzo a nuestra fe. Simplemente para decir, ¿sabes qué? Aparte de todo esto, están estos vestigios. Y la misma historia narra y cuenta lo que nosotros estamos creyendo. También es importante que nosotros sepamos que antes de la invención de la imprenta, los escritos eran copiados en su totalidad por personas que utilizaban manuscritos. Esto se hizo a través de 1400 años. O sea, personas que eran escribas copiaban palabra por palabra para que pudiera perdurar. Anteriormente, y cuando empieza toda esta parte de tener como tal los escritos, nos podemos dar cuenta que la tradición judía todo era vía oral, todo era transmitido vía oral. Después de esto se ve la necesidad de tener escritos que respalden para que no se pierda ninguno de los detalles. Entonces empiezan a ver estos escritos y había escribas especiales que tenían a su cargo el llevar y copiar y copiar y copiar la Biblia. Esto duró más de 1400 años. Entonces, es que para que nos centremos un poco de cuántos escribas tuvieron que pasar durante todo este tiempo. Fue copiado tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y generalmente estos escritos se hacían en un papel llamado papiro, que es una hoja proveniente de una especie de junco que se daba en el río Nilo en Egipto, que era de grueso más o menos de la muñeca de un hombre. Este material era muy caro, por eso no era permitido que todo mundo lo tuviera. Cuando nosotros hemos visto las películas de Jesús y todo esto, vemos que ciertos escritos solamente los tienen los judíos y que solamente ellos los pueden leer. Bueno, una de las partes importantes de por qué era esto era porque el papel con el que utilizaban o el papel que ellos trabajaban era justamente el papiro. Y el papiro era muy caro y muy difícil de estar dándoselo a cualquier persona. Además que la tradición judía, recuerden, venía de que solamente esta tribu de Leví podían encargarse justamente de esta relación con Dios. Ellos eran los intercesores. Entonces también de ahí es donde proviene esto, que no todos tenían el acceso como lo tenemos hoy a los escritos. Otro material donde se encuentran escritos fueron los pergaminos, el material hecho principalmente de cuero duro y de animales jóvenes porque duraban más. Y justamente aquí vean mejor ejemplo no se puede, era muy parecido a esto, solamente que de cuero, y el cuero era estirado, secado, y sobre eso se escribía. Eran mucho más duraderos que el papiro, ya que eran literalmente de estos de cuero de animal, y su nombre provenía de la ciudad llamada Pérgamo, encontrada en Asia Menor. Este material se utilizó hasta la Edad Media y fue reemplazado gradualmente por el papel que hoy conocemos. El empleo del papiro y del pergamino por los israelitas y cristianos hizo posible conservar documentos extensos. Los antiguos escribas hacían su trabajo sobre piedras escaladas
Ustedes han visto la película de los 10 mandamientos, ¿no? Cómo sale Moisés con sus piedras. Pues bueno, así era mucho del trabajo que se hacía. Ahora imagínense cargar toda la historia del pueblo de Israel. Era imposible prácticamente. Entonces buscaban formas para poder reproducir. Por eso es que la tradición oral judía era tan importante para poder mantener sus memorias, para poder mantener cada una de estas cosas. Ya después en que empezaron a poder plasmar en palabras cada una de estas historias, empezaron a transformar, y entonces fue como un poquito más concreto aquello que se escribía. Dice que el material, otro de los materiales en los que trabajaban eran la madera y la arcilla, y por su reducido tamaño cabía poca escritura. También cosiendo y pegando con goma varias hojas se formaban largas tiras cuyos extremos se pegaban en rodillos de hueso o de alguna otra sustancia fuerte y duradera. La longitud de los rollos variaba, pero rara vez era más de 9 metros. Y este era el tamaño necesario para escribir el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo. Estos rollos se escribían verticalmente en columnas de 5 a 7 centímetros de ancho y eran muy pesados e incómodos para cargar. Y aún hoy en día en las sinagogas la Torá, es decir, la ley o el Pentateuco, se escribe a mano sobre pergamino, y en la antigua forma del rollo. Estos rollos se emplean en el culto público como en tiempos antiguos. El libro, técnicamente como lo conocemos el día de hoy, o un códice, se ideó y se empleó solo después de haber usado rollos durante siglos. La idea de formar libros nació alrededor del siglo I después de Cristo. Su predecesor fue la díptica, constituida por tablillas de madera que se unían mediante una correa y se abrían y cerraban como un libro. Después, del primer cuarto de siglo, se empleó universalmente el códice. Hoy, donde se ponían varias hojas juntas, se doblaban por el centro y luego se pegaban por el lomo para formar un cuadernillo, y varios cuadernillos formaban el libro. Frecuentemente cada página contenía varias columnas, como sucede con el códice sinaítico. Se fueron ideando formas para poder tener o ir avanzando en tener la historia, en tener cada uno de los elementos que contenía el Antiguo Testamento como tradición, o como estas narrativas de cada uno de los hombres que conocemos, para poderlos mantener hasta el día de hoy. Los primeros rollos que se encuentran y fueron descubiertos hasta 1947 en una cueva en Qumran, y estos son conocidos asombrosamente como los escritos o el códice masorético. Ya existían todo este conjunto de libros, ¿no? A través de los años se habían mantenido, pero pocos libros tenían tanta antigüedad como estos códices en específico. Este primer códice se encuentra o fue escrito en el siglo IV después de Cristo, y se encuentra hasta 1947. Y entonces cuando empiezan a ver las similitudes y cuando empiezan a checar qué tanto había sido esta copia lo más parecido a la realidad, se dan cuenta que no hay errores. Y esa es una de las maravillas que nosotros podemos encontrar en nuestra Biblia y que podemos presumir y que podemos evidenciar, que no hay errores en el copiado. Que a pesar de que hemos encontrado otros códices, como el Códice Constantino, descubierto en 1844 con 43 hojas del pergamino, y el Códice Sinaítico que fue descubierto en Santa Catalina, en el monte Sinaí,
de ahí el nombre, y al parecer unos monjes lo tenían e ignoraban por completo su valor. Estos códices se consideran los más importantes y valorados, porque dan referencia a que lo que se ha ido desde obteniendo de tradición, lo que se obtuvo ya con aquellos primeros escritos, cuando es comparado con estos códices que sugieren que fueron los primeros escritos, se dan cuenta que tienen una similitud increíble, diría yo, una similitud divina, que era imposible que se pudiera realmente copiar en estos tiempos. En la Biblia encontraremos narrativas de hombres y mujeres conocidos como profetas, y ellos veían la historia de su pueblo de Israel como nada ordinaria, sino más bien la veían como lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran verdaderamente unos genios literarios, porque usaban de manera prodigiosa el lenguaje hebreo al escribir. La narrativa histórica y la poesía que utilizaban era muy sofisticada, verdaderos maestros de la metáfora, y utilizaron esta técnica para escribir. En este sentido, se dice que hay muchos autores diferentes que contribuyeron a escribir este libro, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años. Sí, efectivamente, más de 1400 años, y toda esta diversidad de personas y de conocimientos y de manera de pensar, todos escritos con una continuidad y una concordancia. Se comienza con los orígenes de Israel y de Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, que se les llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de la historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías comenzaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día, ya que por tradición todo era esencialmente contado de voz a voz. ¿Qué podemos encontrar en ella? En hebreo se llama por acrónimo conocido como Tanakh, comprendido por 39 libros. La T es por el Torah, a veces llamada la ley. Esto en los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Neviim, es una palabra hebrea para los profetas, y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas, y luego tienen los libros poéticos de estos mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de los libros poéticos de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias Dios le habla a cada una de estas personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del segundo templo, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías, y había debates en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de las escrituras. Así que hay muchos tipos de textos distintos y de textos escritos en un periodo muy largo de tiempo. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena, y él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales, fue asesinado, y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Dijeron que Jesús era el líder tan esperado, quien restauraría al mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús, y las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. 4 formaron un registro llamado Hechos, acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cerca de 20 cartas diferentes a comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. Y el libro profético llamado Apocalipsis, es así como está conformada la Biblia.
Ellos consideran estos escritos como parte de las Escrituras. Los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaba continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios les estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que las antiguas escrituras de Israel. Así que con esto el Antiguo y el Nuevo Testamento es formado. Pero ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos libros en específico, pero sabemos que leían y valoraban todos estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Están bien conocidas y tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas obras en el periodo segundo del templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Y entonces, ¿qué hay en una Biblia durante estos 2000 años? Pues un movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio de los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento, y durante siglos mucha de la literatura del Segundo Templo es leída como parte de la tradición bíblica de la Iglesia Católica. Por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de estos libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes que quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y de los apóstoles, solo aceptaron el Antiguo y el Nuevo Testamento. Toda esta información es para decirte y para comunicarte lo que tu Biblia viene. Pero nada de esto sería relevante si, como dice Santiago, no nos hacemos hacedores de la palabra. Puede ser muchísima información, puede ser puntos bien interesantes, y a los que nos gusta la historia y a los que nos gustan estos puntos muy especiales, nos puede sorprender. Pero si tú, hermano, hermana, no solamente lees, sino que aplicas lo que la Biblia dice, nada de esto tiene sentido. Escuchaba a un doctor, teólogo, que le hacían la pregunta de qué es, según su punto de vista, qué es lo que en este siglo tiene más en riesgo a las iglesias cristianas. Y su respuesta me impactó, porque él contestó que lo que más riesgo tienen las iglesias cristianas es de la idolatría. ¿Sabes por qué? Y déjame dar aquí un punto. Él no estaba hablando de la idolatría que vemos allá afuera. No, él estaba refiriendo a iglesias cristianas, a iglesias que tenemos una conciencia sobre la idolatría. Y él decía, lamentablemente, cada vez menos personas leen la Biblia. Lamentablemente, muchas personas llegan al culto, se ponen a alabar, escuchan su prédica y se van. Pasa toda una semana y vuelven a hacer lo mismo y alaban a un Dios que no conocen. Adoran e idolatran a un Dios que no conocen, porque no se dan el tiempo ellos mismos de ir a esa fuente donde Él se presenta, porque lo pasan a segundo término. Hermanos, tú y yo tenemos la bendición de que en esta iglesia se invita, se incita, se obliga, si tú quieres, a leer la Biblia, a escudriñarla, a entenderla, a leerla. Se les ponen retos, en cada una de las cada una de las participaciones que tenemos se lee la Biblia, se les invita a que saquen su Biblia. Pero hoy la gente, y no solo hoy, llevan muchos años la gente queriendo solamente recibir. Pues que me la lean, pues ahí la pasan. ¿Para qué llevo Biblia? Ahí la puedo leer. ¿Para qué tengo una Biblia de papel si la puedo traer en mi tablet, en mi computadora, donde sea?
Y cuando ves, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pone de nervios perderme un día de los retos de leer la Biblia, ¿no? Porque aquí me lo está marcando. Y de repente llevo 10, 15, 20 y un día se me olvidó abrir aquí porque leo en la Biblia en papel y de repente veo y otra vez 0. Híjole, volver a empezar. Pero hay quienes ni siquiera eso les mueve. Que ni siquiera esta parte tan importante del contenido de la Biblia, de la palabra inspirada por Dios, les interesa. Y entonces venimos y adoramos y cantamos y exaltamos a un Dios que no hemos conocido, que no hemos entendido en su totalidad. A veces pasamos situaciones difíciles, se nos presentan problemas, se nos presentan situaciones. Decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? Déjame decirte que una de las cosas que más me ha servido de leer la Biblia es justamente entender eso. Entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y que no es para mí lo mismo para Él. Que mi mente es finita, que va a llegar hasta un límite, pero confío en quién es Él, porque aquí en mi Biblia dice que Él es el creador del cielo y de la tierra, porque Él es el verbo. Y por eso empezaba justamente con Juan, porque Él entendió que empezar por el principio es empezar de buena manera, porque Él comprendió que leer ese Antiguo Testamento estaba poniendo las bases por las cuales se cumplía lo que Él había vivido con Jesús. Hermanos, esa es la importancia de leer nuestra Biblia. Esa es la importancia de conocer por qué se escribían en este tipo de rollos, por qué se tenían que mantener, por qué hubo una reforma, por qué hubieron cánones que decidieron qué libros sí y qué libros no van. Y sobre todo, entender que durante todo este tiempo, no solamente los 1400 años de los que pasaron, de los escritores del Antiguo Testamento y el Segundo Testamento, el Nuevo Testamento, no hubo ninguna diferencia, sino que desde ahí hasta acá mi Dios sigue siendo el mismo. Y así como sostuvo a Adán y Eva, así como sostuvo a Abraham, así como sostuvo a Moisés, así como fue fiel con Daniel, así como exaltó y le dijo a David, este es el hombre que yo voy a poner para reinar. Y así como Jesús vino, así hoy ese mismo Dios me sigue sosteniendo. Pero a veces entramos en crisis y no sabemos a dónde acudir. No sabemos por qué Isaías dice lo que dice. No entendemos por qué Jesús dio su vida por nosotros, solamente por lo que nos han dicho, pero no conocemos el fondo del por qué lo hizo, por qué tanto amor. Esa es una responsabilidad que tú y yo tenemos, hermano. Quiero leerles por último 3 versículos que creo que nos llevan justamente a esta reflexión. Y el primero lo puedes encontrar en Salmos 119:9 y dice así: ¿cómo puede el joven mantenerse limpio en su camino? Viviendo conforme a tu palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cómo voy a saber cuál palabra si no la leo? ¿Se acuerdan del etíope cuando quiere ser bautizado y dice, ¿qué falta? No conocía. Si lo hubiera leído, si hubiera tenido la oportunidad, sabría que en ese momento podía ser bautizado y recibir al Señor en su vida, declararlo. A veces así nos ponemos nosotros. ¿Qué me falta, Señor? Pues solamente eso, vivir conforme a la palabra, pero para eso
hay que leerla, hay que estudiarla, hay que escudriñarla. Santiago 1:21 dice: por esto despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Y Mateo 7:24: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Me encanta cuando Pablo dice: si todo esto fuera en vano, y si nada de esto fuera realidad, y si no estoy siguiendo al adecuado, pero confío en mi Dios. Pero no confiaba de tener una fe en solo tener la fe, sino que recuerdan que él era un judío de judíos, sabía la historia y sabía por qué estaba siguiendo a Jesús, y sabía que era el cumplimiento de aquella promesa. Hermano, que las tormentas de la vida, que los movimientos de olas bravas en tu vida no te tumben. Que no sea que el pueblo perezca por falta de conocimiento. Te invito, en verdad, a que tomes tu Biblia y que le digas: Señor, enséñame, muéstrame, inspírame, Espíritu Santo, guíame. Guíame por el camino que tú quieres que yo vaya, que yo conozca. Permíteme ponerme la armadura y que no comiences poniéndote las sandalias antes de ponerte el yelmo. Que no seas ese olivo que por estar seco y no producir frutos ha sido quemado. Y sobre todo, para que cuando alguien te haga una referencia de la Biblia, entiendas en dónde viene. Que no te quedes: fue él el que lo dijo. No. Aquí no venimos a inventar nada. Aquí venimos a repetir lo que Jesús ya dijo. Si tu vida ha de ser transformada, no va a ser por tu hermano que habla bonito, por el pastor que predica, no, va a ser por la obra de Jesús en tu vida. Y para conocerla, te invito a que te introduzcas completamente en el libro, en la Biblia, que le des un tiempo de verdad a poder conocer a tu Dios, a poder relacionarte con Él, a saber qué le gusta, a saber qué lo desanima, a saber qué rechaza, a saber cómo debes de vivir, y que en tiempos difíciles pueda ser sostenido mediante esa palabra que Dios dejó. Una de las cosas que deja de leer la Biblia, al menos a mí, y cuando predico, es que estoy escribiendo y de repente se me vienen esos versículos que ya leí en algún momento, que ya están registrados en mi corazón, en mi vida, y que están aquí, y que Dios susurra y dice: esto ya te lo dije, esto ya lo dije, esto ya te lo hice, recuerda esto, recuerda cómo es. Y así es la vida. A veces vas caminando y si no tienes quien te vaya soplando, no tienes aquí alguien que te vaya aconsejando con esas palabras que nos sacan adelante y a flote, nos podemos perder en desesperación, en miedos, en inseguridades. Pero así como Jesús invitaba a Pedro a que caminara a las aguas, yo te invito a que te adentres al mar, de confiar en lo que la palabra viene diciéndote, lo que Dios inspiró para ti y para mí. Y por eso es que ha durado tanto tiempo, y por eso es que es vigente hoy en nuestros días, porque es una de las maneras en que Dios se comunica con nosotros.
Hermanos, yo te invito a que me acompañes a orar. Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor, que tú nos has revelado, Señor, de lo maravilloso que podemos confiar a través de la Biblia, Señor, a través de estas palabras que tú nos has dejado, Dios. Te doy gracias porque tú sabías, Señor, exactamente sabías que necesitábamos guiarnos, que necesitábamos un sustento. Y nos has permitido, Señor, conocer esta escritura, conocer tu Espíritu Santo para poder entender, Señor. Ahora te pido que podamos hacer realidad esto, Señor, en nuestras vidas, que podamos vivir, que podamos ser hacedores de esta palabra en todo momento, Señor, que confiemos, Señor, en estas palabras inspiradas desde tu amor, desde tu Espíritu, Señor, y sobre todo que conozcamos, Dios, tu voluntad. Gracias, Padre, en esta hora te doy. Amén y amén.